Hola, ¿cómo están? Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy les traigo un tema que puede sorprenderles al principio, pero que me pareció sumamente significativo. Y es un tema respecto de los colores. Es que no cabe duda que los colores tienen un impacto emocional en nuestras vidas. Evocan sensaciones diferentes, influyen en nuestras decisiones. A veces parece que son solo parte de la decoración, o que dan cierta elegancia en las ropas, en los muebles, en las paredes. Sin embargo, existe un fuerte vínculo entre las emociones y el color. Es que el color influye en nosotros y nosotros a su vez le conferimos un significado que los trasciende. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico. Pueden producir impresiones y sensaciones de gran importancia porque tienen una vibración determinada en nuestra visión y por lo tanto en nuestra percepción. A veces no pensamos en estos temas, no nos damos cuenta. Sin embargo, hay colores que nos agradan, colores que nos desagradan. Hay lugares que justamente por sus colores nos atraen y otros que nos repelen, ¿cierto? El color es capaz de estimular o de deprimir, puede crear alegría o tristeza. Determinados colores despiertan actitudes activas o, por el contrario, actitudes pasivas. Con colores se puede favorecer la sensación térmica de frío o de calor. También podemos tener impresiones de orden o desorden. Muchas veces se identifica el color con lo masculino y con lo femenino, con lo natural y con lo artificial, con lo romántico y con lo clásico, con la popularidad, con la exclusividad, con la colectividad. El color, por tanto, no es solo sensación, sino que básica y principalmente es emoción. Por ejemplo, los amarillos, rojos y los que corresponden a sus familias recuerdan la idea de sol, calor y fuego. En cambio, los azules, verdes y muchos violetas tienen similitudes con la frescura, la profundidad, la humedad, el agua, el hielo. Los colores y estilos de las vestimentas, tanto de adultos como de criaturas, siempre han estado regidos por modelos sociales. Modelos que están vinculados a los paradigmas culturales, a los valores, a las formas de pensamiento que rigen determinadas épocas. Hoy que estamos frente a un cambio de paradigma en el cual se está replanteando los roles de sexo y género de identidad, vemos cómo también la moda está modificándose para adaptarse a esos cambios. De la misma manera ha sucedido siempre. Y por poner un ejemplo, me puse a reflexionar sobre el uso del rosa y el celeste, que durante muchos años rigió el modo en que se vestía a los pequeños a fin de poder distinguirlos entre niños y niñas. Sin embargo, el uso de estos colores tiene una historia mucho más profunda que la simple búsqueda de la distinción de las criaturas. Al estar asociados los colores con ciertas conductas humanas, el determinar un tipo de color y estilo de vestimenta en cada época, para niños y niñas, se estaba representando, como vemos también el modelo que se esperaba, que representaran unos y otros. Esto no difiere mucho del uso de los colores y las imágenes hoy en día en publicidades, estilos de vestimenta, marketing, etcétera, etcétera. Seamos conscientes o no de la importancia del color en la construcción, ya sea de una ideología, de una creencia o del gusto por algún producto, e incluso de las sensaciones, atracciones o repulsiones que nos generan tales o cuales colores, sean en una prenda de vestir, en una pared, en una publicidad o donde fuese. Los colores, definitivamente, siempre son expresiones, por un lado, de energía viva y, por lo tanto, colores que nos van a influenciar. Y por otro lado, de convicciones, creencias, o como dije antes, modelos de pensamiento o de intención cultural y social. Volviendo al rosa y celeste, podemos preguntarnos ¿qué determinó utilizar esos colores durante tanto tiempo? Eva Heller, una psicóloga y socióloga, autora del libro Psicología del Color, afirma en ese libro que la idea de rosa para las niñas y azul celeste para los niños es una moda que nació alrededor de 1920. Es más, como ella apuntaba, este reparto de colores para los recién nacidos contradice nuestro simbolismo, para el cual el rojo es masculino y el rosa, el pequeño rojo, es el color de los niños varones pequeños.
De hecho, ella comenta que ese es el motivo por el cual en los cuadros antiguos se solía pintar al niño Jesús vestido de color rosa. Por otro lado, rosa y celeste son colores que la Iglesia ha adjudicado a la Virgen. El rosa en el vestido, símbolo del mundo interno y por lo tanto asociado a lo femenino, y celeste en el manto, símbolo del cielo, superior y protector, asociado desde el patriarcado a lo masculino. Hasta donde sé, esos simbolismos determinaron la presión ejercida por la Iglesia para diferenciar la vestimenta a niñas y niños. Sobre todo si tenemos en cuenta que las antiguas sacerdotisas utilizaban el azul en sus ropas y eso fue terminantemente prohibido por la Iglesia en sus famosos tiempos inquisitorios, al igual que prohibió el habitual rojo de los vestidos femeninos, pues claro, el rojo era símbolo del demonio y la pasión. Y nada peor que una mujer sintiese pasión. Otras versiones afirman que en la antigüedad se pensaba que el azul protegía a las personas de los espíritus malignos por ser el color del cielo donde residían los dioses, y por esa razón se comenzó a vestir a los bebés con ese tono, pero solamente a los varones, ya que se daba por sentado que los espíritus no se molestarían en perjudicar a las mujeres consideradas en esa época como inferiores. Las niñas vestían de blanco, símbolo de la pureza que estaban obligadas a conservar. Fue mucho después que surgió el rosa. Ha de haber sido cuando la vieja lejía fue reemplazada por el jabón en polvo, digo yo. Lo cierto es que en la cultura occidental, el color en la vestimenta de los bebés es algo relativamente nuevo. Como dije antes, alrededor de la década del 20 más o menos comenzó a imponerse. Los padres que comenzaron a vestir a sus hijos con ropas de color, porque antes la costumbre era vestir a niños y niñas por igual de blanco, y encima utilizaban un solo tipo de prenda para vestir a ambos sexos, un tipo de vestido. Pero estos padres no eran todos los padres. Y digo esto, en una edición de una revista estadounidense, en junio de 1918 se publica: la regla aceptada es que el rosado es para los niños y el azul para las niñas. La razón es que el rosado es un color más fuerte y decidido, lo cual lo hace más apropiado para un niño, mientras que el azul es un color más delicado, le queda mejor a una niña. La similitud del color rosado con el rojo, color asociado con el poder, la intensidad y la fortaleza, era otra de las razones por las cuales se utilizaba el rosa para los niños. Por otro lado, el azul celeste se pensaba era ideal para las niñas, pues ese color lo asociaban con la Virgen María. La relación del color azul con las niñas y el rosado con los niños no perteneció únicamente a Occidente. En Oriente, por muchos años, existió una práctica similar. De hecho, cuentan que durante la Edad Media, los caballeros de las cruzadas observaron esta costumbre oriental y al regresar a Europa la trajeron consigo y pronto se adoptó. De cualquier modo, la regla en Europa era así: los niños vestían de rosa y las niñas de azul. En realidad no es posible apuntar a una sola persona, ni siquiera a un solo evento como causante de esta práctica, pues más bien el origen de esta costumbre se debe a una variedad de factores. En otro artículo, que la verdad no me acuerdo de dónde lo saqué, decía que según una vieja creencia popular, la muerte de los hijos era un castigo de su Dios. Ellos pensaban que éste buscaba a los bebés varones, identificándolos por el color de sus ropas, y les quitaba la vida para castigar a sus padres por los pecados y ofensas cometidas. Al vestir a los niños de rosa y a las niñas de azul, creían que podían esconder de esa manera la identidad de los bebés y evitar que los varoncitos murieran. Otra versión afirma que las verdaderas necesidades que sintieron quienes empezaron a utilizar el color para la ropa infantil fueron convertir estos colores en símbolo de su nivel económico y diferenciar a sus hijos de los niños pobres, sucios y vestidos de gris, marrón o negro. Es un recurso acorde con la mentalidad burguesa protestante, sencillo pero efectivo. Alejaban así la ostentación nobiliaria. Pero, con sus colores claros, los niños ricos también se alejaban real y simbólicamente de la suciedad y el barro de la calle. Y el mancharse no era un problema grave, ya que la economía familiar permitía pagar una lavandera y sustituir cuando era necesario una prenda por otra nueva. Prueba de que la principal razón no es de diferencia sexual, sino social y de prestigio,
es que a medida que las clases modestas fueron mejorando su nivel económico durante el siglo XX, tuvieron más facilidad de limpiar la ropa. De hecho, aparecieron las lavadoras mecánicas. Y así fueron asumiendo la moda del azul y rosa infantil. Mientras tanto, las clases acomodadas fueron abandonando esta diferenciación cromática de los bebés como algo pasado de moda e incluso de mal gusto o adefesio. Y en su lugar, los niños y niñas de las clases altas comenzaron a vestirse con colores vivos, oscuros, rojo, amarillo, azul vivo, azul marino, verde oscuro, y con combinaciones de estos colores en rayas y cuadros, con prendas muy específicas para cada ocasión, de vestir, de sport, uniforme de colegio, ajustadas al cuerpo, que obligan, por el rápido crecimiento del niño, a una continua renovación. Y todo eso permitía exhibir la capacidad económica de la familia. A finales de la Edad Media, se creía que el azul era un color masculino y el rojo uno femenino, pero el blanco convertía a ambos en colores pastel que transmitía la idea de higiene, elegancia, pureza e inocencia. Sin embargo, el azul solo puede considerarse masculino cuando se opone al rojo, que encontramos como símbolo femenino en tantos cuentos: Caperucita Roja, el carmín de los labios, el anillo de rubíes de la prometida. Claro que en estos casos se asocia simbólicamente al pasaje de niña a mujer. Esto explica que sea habitual vestir a una niña de rojo o rosa, pero muy extraño vestir a un niño de color rosa. Según una profesora de neurociencia visual, esta preferencia se remontaría a los tiempos en que los varones eran cazadores y las mujeres se dedicaban a recolectar los frutos maduros, es decir, frutos que debían de ser muchas veces rosados o rojizos. Parecería entonces que por razones atávicas el rosa está inscripto en el inconsciente colectivo como un color arquetípico netamente femenino. Ahora bien, ¿qué hay detrás del color rosa? Para los físicos sería un rojo sin saturación, un color bastardo, la mezcla del rojo con el blanco. Como todo color, es vibración de energía, pero también es lo que nuestra mente le otorga como significado y las reacciones que provoca. Me atrevo a decir que, radicada la potencia de pasión en la mujer, se le permitió la bastarda energía, es decir, la capacidad del rosa de brindar compasión, ingenuidad, ternura, romanticismo, todos rosas rosas. Muchos filósofos, escritores y científicos se ocuparon del sentido del color, desde Aristóteles y Newton hasta hoy. Goethe elaboró una teoría en la que divide los colores en activos y pasivos, una verdadera metafísica del color. Él hablaba del color positivo o activo como de un dador de sentido, generador del calor y de la delicia. Homero ya ubicaba el color rosa en la subjetividad y la poesía. Para psicólogos, astrólogos y estudiosos de lo esotérico, el rosa significa armonía, bondad, ternura, ingenuidad, sensibilidad, ausencia de todo mal, sentimientos amorosos. Y es también uno de los colores asociados a una flor profundamente esotérica y simbólica, la rosa. Flor que está vinculada a muchísimos títulos, lemas o expresiones populares. Desde el libro Cuentos de color rosa del español Aníbal Trueba en el siglo XIX, hasta La Vie en Rose, la canción emblemática de Edith Piaf, desde La vida color de rosa, la película argentina de León Klimovsky filmada en los años 50, hasta un género literario menor conformado por las novelas rosas, es decir, románticas y ciertamente edulcoradas con final feliz, que sigue vigente. Y a muchos diría yo, nos gustan. Años atrás existían los cuentos de la Condesa de Segur, en una famosa colección llamada Bibliothèque Rose, publicada por Hachette. Las tapas, duras y encuadernadas en tela, eran obviamente rosadas. Pero no todo rosa es color de rosa. Fíjense que tenemos la peste rosa, como fue denominado en un principio el SIDA, lo que en Japón se llamó Pink Movies, films con contenidos eróticos o porno, o lo que entre nosotros mismos llamamos zonas rosas de la ciudad, como en México. E incluso hace años, ante la intervención de los Estados Unidos en Irak, miles de activistas norteamericanas antibélicas adoptaron el así llamado Código Rosa, Pink Code, para identificarse. Se empezaron a vestir con prendas de ese color para evidenciarse ante la sociedad como una coalición de mujeres en contra de la guerra. En 2003, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
La Casa Blanca fue rodeada de rosa en señal de rebelión. Había allí 10.000 guerrilleras rosas, así fueron tildadas. Luego, con el tiempo, se agregaron muchos hombres a ese interesante movimiento pacifista dentro de los Estados Unidos y a sus marchas rosas. El rosa también es símbolo, entre otras cosas, de la lucha contra el cáncer de mamas. En este caso, el rosa ya no sería el clásico símbolo del candor, de la fragilidad y de la debilidad, del lirismo y de lo idílico, sino el de un potente amor capaz de manifestarse por la paz. Y aunque no tenga tanto que ver, les cuento a qué se refiere el dicho: al que quiera celeste que le cueste. Digo, porque usamos tanto del rosa y no hablamos tanto del celeste. Interpretamos con facilidad hoy en día que quiere decir que cuando queremos obtener algo debemos estar dispuestos a pagar el precio. ¿Pero por qué celeste? Les cuento. Esa frase surgió en los tiempos en que el mineral lapislázuli, que se extraía de unos pocos lugares de Oriente, cobró fama, pues con él se fabricaba un bellísimo color azul, muy resistente a la acción del tiempo, y por su procedencia fue llamado azul de ultramar. La gran rareza del lapislázuli y el alto costo de su transporte hicieron que su valor fuera comparable al del oro. Cuando los papas y los grandes señores del Renacimiento encargaban un cuadro, se estipulaba por contrato cuánta pintura de oro y cuánto azul de ultramar entrarían en la obra. Al mezclarse con blanco, ese precioso azul producía el celeste que originó la expresión. Pero existe también otra versión sobre ese origen, vinculada con la acepción religiosa de la palabra celeste, equivalente a celestial. En tal caso, serían los sacrificios realizados en la tierra el precio de la gloria en el cielo. Ambas versiones no se contradicen. También me resulta interesante el hecho de que los colores cálidos producen el efecto de expansión, avanzan hacia el observador. Por el contrario, los fríos absorben la luz, son entrantes y dan la impresión de alejamiento. Cuanto más rojo o amarillo es un color, más tiende a salir, más llama la atención. Cuanto más azul es, más parece que retrocede y se distancia. Curioso es entonces esta asociación astrológica que tenemos de Marte con el color rojo, dado que es el principio masculino activo que va hacia la afuera en su acción a fin de conquistar, y el color azul, e incluso el verde, con Venus, que tiende a introyectar, a ser receptiva como principio femenino pasivo. Y vale aclarar acá que cuando hablo de principio masculino-femenino no estoy hablando de varones o mujeres, pues en ambos habitan estos dos principios, tanto el que nos permite ir hacia el mundo a manifestarnos y conquistar aquello que deseamos, masculino, como el que nos hace receptivo a los sentimientos, las emociones y los vínculos, femenino. Marte va a representar el modo en que cada uno de nosotras y nosotros se manifiesta en el mundo, la manera en que expresa su potencial agresivo tanto como instinto de supervivencia como expresión emocional de enojo o de ira. La manera en que deseamos y vamos en pos de esos deseos. Mientras que Venus va a representar el modo en que amamos y nos sentimos amados, en que manejamos nuestros recursos y nos administramos, en nuestra capacidad y modalidad de conectarnos con el placer y la seducción. La energía de Marte es profundamente masculina, mientras que la de Venus es en extremo femenina, por lo que se fusionan dos influencias opuestas, teniendo en común el amor y el sexo. Y para ejemplificar esto de que ambos principios habitan en todos nosotros y nosotras, quiero contarles un cuento que a mí me produce mucha emoción. Es un cuento de Marina Colasanti y tiene mucho que ver con esto que les estaba contando. El cuento se llama Entre la espada y la rosa. Y dice así: toda persona sabe cuándo es la hora de casarse. Debería ser la hora en que el corazón dice quiero. Pero a veces, en otros tiempos, era el quiero del padre. Y eso descubrió la princesa la tarde en que el rey la mandó llamar y sin rodeos le dijo que, habiendo decidido entablar una alianza con el pueblo de las fronteras del norte, había prometido darla en matrimonio
al jefe de ese otro lugar. Si era viejo o feo, ¿qué importaba? Lo importante era que con ese compromiso se incorporarían al reino ejércitos, ovejas y sobre todo monedas de oro. Así que estuviese lista, porque pronto el novio iría a buscarla. Cuando regresó a su cuarto, la princesa lloró más lágrimas de las que pensaba que tenía para llorar. Acurrucada en la cama, sollozó, implorando a su cuerpo y a su mente que la ayudasen a encontrar una solución para escapar de tan terrible decisión del padre. Al final, agotada, se durmió. En la noche, su mente se ordenó y en la oscuridad algo pasó dentro de su cuerpo. Al despertar por la mañana con los ojos rojos de tanto llorar, la princesa sintió que algo extraño estaba ocurriendo. Con miedo se acercó a un espejo y con espanto vio los pelirrojos cabellos que le rodeaban las mejillas. No lo podía creer, pero era verdad. En su rostro había crecido una barba. Lentamente pasó los dedos por cada una de las mejillas. Y estaba por ver cómo podía afeitarse, cuando de pronto descubrió que esa era la solución. Podía venir a buscarlo al novio cuando quisiera. Podían venir los soldados, las ovejas, las monedas de oro, pero cuando la viesen ya no la querrían más. Ni él ni ninguno. Claro, aunque ella se salvara, su padre perdía la alianza. Pero bueno, no era su culpa. El rey, cuando la vio, le ordenó abandonar el palacio inmediatamente, porque la vergüenza iba a caer sobre el reino. Así que la princesa hizo un pequeño atado con sus cosas, dejó todo lo que tenía y se marchó. En la primera aldea que llegó, después de mucho caminar, se ofreció como sirvienta. Pero claro, al verla con aquella barba, nadie la quiso contratar. En la segunda aldea a la que llegó, después de mucho tiempo caminando, dijo: me presento como sirviente. Pero claro, tampoco nadie quiso contratarla con aquel cuerpo que parecía de mujer. Cansada, sin saber qué hacer, siguió caminando hasta que llegó a una tercera aldea. Allí pidió un cuchillo prestado a un pastor y se rasuró la barba. Pero a punto de entrar en la aldea, la barba solamente había crecido más ensortijada y brillante y roja que antes. Entonces, ya desesperada, vendió las pocas joyas que llevaba a cambio de una coraza, una espada y un yelmo. Y el anillo que había sido de su madre se lo cambió a un mercader por un caballo. Ahora, debajo de la coraza, nadie vería su cuerpo, y debajo del yelmo nadie vería su barba. Montada a caballo, empuñando su espada, ya no sería más ni hombre ni mujer, sería un guerrero. Y dicen que en valiente guerrero se convirtió. Y poco a poco, al ver distintos señores de castillo, a la habilidad que tenía con las armas, y que nadie podía superarla en los torneos ni la vencía en las batallas, la fama de su valor se extendió por todas partes. Ni siquiera necesitaba presentarse. Nada más verla llegar, ya la contrataban. Se quedaba poco en cada lugar. Luchaba, cumplía con su deber, se batía con lealtad, pero como todas sus victorias atraían las miradas de la corte y los murmullos empezaban a recorrer los pasillos, diciendo: pero ¿quién es este caballero que nunca se quita sus vestidos de guerra? ¿Por qué no participa en las fiestas? ¿Por qué no lo seduce ninguna dama? Cuando ella se daba cuenta que esto estaba pasando, era hora de partir. Montaba a caballo y él se dejaba atrás del castillo sin que nadie se diera cuenta. Únicamente cuando estaba sola y segura, podía quitarse el yelmo para lavarse en aguas frescas un poco. Así, de castillo en castillo, llegó una vez al castillo gobernado por un joven rey. Desde el día en que la había observado parada frente a la puerta, ofreciendo su espada, él demostró que la prefería a los otros guerreros.
Era a su lado donde la quería en todas las batallas. Era junto a él para todos los ejercicios. Con el tiempo, uno y otro se salvaban la vida mutuamente en cada combate. Compañeras de cacería y de guerras, al rey le empezó a inquietar que su amigo no se quitase nunca el yelmo. Y también le empezó a preocupar el sentir que dentro suyo empezaba a nacer un sentimiento inconveniente, una devoción que no debía sentir. Claro, él no sabía que a la noche la princesa, con las puertas cerradas, vestía el traje de terciopelo rojo, se soltaba los cabellos y delante de su reflejo, en el metal de su escudo, también suspiraba largamente pensando en él. Mucho tiempo pasaron intentando escapar de lo que sentían, hasta que en un momento fue tanto, que el rey le ordenó que fuera a su presencia. Y con voz grave le dijo que ya no podía tolerar más a un caballero con el rostro siempre cubierto, y que no podía confiar en alguien que se ocultaba tras el hierro, que se quitase el yelmo y le mostrase el rostro, o bien que tenía 5 días para dejar el castillo. Sin decir nada, la princesa se alejó, refugiándose en su cuarto. El rey nunca iba a poder amarla con su barba pelirroja, y ya no la iba a querer como guerrero, con su cuerpo de mujer. Esa noche, la princesa lloró y lloró todas las lágrimas que aún tenía para llorar. Y le imploró a su cuerpo que la liberase y le diese una solución. Agotada, finalmente se durmió. Algo pasó en su mente y en su cuerpo esa noche. Y al despertar por la mañana, con los ojos hinchados de tanto llorar, la princesa sintió que algo extraño sucedía. Con miedo, con mucho miedo, se acercó al escudo y buscó su imagen. Y con espanto vio que de verdad la barba había desaparecido, pero en su lugar, rojas como los rizos, muchas rosas le rodeaban las mejillas. Aquel día no se atrevió a salir ni por un segundo de su cuarto. Estaba tan desesperada, porque si malo era una barba, peor era una barba de flores. Al atardecer, empezó a ver que los pétalos de las rosas caían uno a uno sobre su falda. Y tiempo después empezó a tocarse las mejillas y se dio cuenta que ninguna nueva flor había nacido. Cuando se acercó al escudo, bruñido y brillante, pudo ver su reflejo y su rosada piel en ambas mejillas. Y de nuevo vio su rostro de mujer. Entonces la princesa soltó sus cabellos, vistió su vestido color sangre y arrastrando el vestido, descendió las escaleras que la llevarían hasta el rey, mientras un perfume de rosas se derramaba por el castillo. Y así termina esta historia hermosísima. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el rosa y el celeste de la ropa de las criaturas con esta historia? Rosa y celeste que hoy ya no están de moda porque nuevamente estamos cambiando de paradigma como fueron cambiando tantas veces. Y criaturas de ambos sexos se visten con múltiples colores. Pero sí tiene que ver en el sentido de que los colores, nos sepamos o no, nos siguen influenciando, nos siguen determinando. Y también en que aquello que consideramos lo correcto muchas veces lo es simplemente porque la sociedad, la mirada social, las ideas lo imponen. Y juzgamos el pasado como algo equivocado, sin darnos cuenta que un día también nosotros vamos a ser pasado. Es una reflexión que en estos tiempos de tantos cambios me invitan a pensarlas. No sé si les invitan a ustedes. Los dejo acá por hoy. Espero que estén muy pero muy bien y nos oímos en el próximo podcast.
Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.